que Rafael Reino, que es el padre de la criatura, que está a cargo de lo que es el área de pasturas y forrajes, nos comente algunos resultados del monitoreo realizado a lo largo de estos años, que como hoy veíamos bien en la presentación de Virginia, se fueron realizando distintas mediciones y distintos relevamientos, y esa información se fue sistematizando en un visualizador que hoy también comentaban, que tanto los técnicos como los productores de la red tienen acceso y pueden ahí cargar los datos y verlos. Y la idea entonces es que Rafael nos comente los resultados del monitoreo realizado en estos 4 años con diferentes forrajeras y en diferentes sistemas productivos. Bueno, muy buenos días de vuelta. Creo que saludamos a la mayoría. Les agradezco el haberse tomado el tiempo de venir hasta acá. Era una instancia que, como dijo Virginia, se dilató en el tiempo por la pandemia y demás, el tener esta actividad presencial. Y bueno, vamos a sumergirnos un poco en los datos, que son muchos y variables, así como tratar de hacer una síntesis lo más amplia posible y focalizar en algunas cuestiones. Durante estos breves minutos de charla voy a tratar de explicarles brevemente cuáles fueron los tipos de pastura que se evaluaron, algunas principales características de cada una, muy breve. La mayoría ya las deberían conocer y el que no las conoció hicimos mal los deberes nosotros. Pero vamos a tomar unos minutos de explicar brevemente algunas características y después qué variables fueron las que se estudiaron, las productividades estacionales, productividades anuales y algunas relaciones entre estas variables. Productividad animal en aquellos casos que pudimos evaluarla junto a los productores, y después una síntesis con comentarios finales y cosas que quedan de esta red y que quedan para lo que venga. Bueno, Virginia les mostró este mapa ya de las 85 variedades, 85 validaciones que se hicieron en todo el país, de las cuales no todas fueron exitosas, y pudimos llevar datos en distintos años de 75. O sea, hubo algunas que quedaron por el camino y de esas 75, algunas o fueron terminando su ciclo natural porque eran algún verdeo o alguna pastura corta, o por algún motivo se fue cortando la toma de datos producto de las secas y hasta inundaciones tuvimos. Así que vamos a tratar de ir viendo todos esos datos. Si agrupamos los tipos de pasturas que evaluamos, voy a tratar de agrupar en las que más se repitieron y hacer foco en esas. Los que fueron mejoramientos de campo, las variedades más repetidas fueron el Lotus Iña Basalto, el Lotus Iña Rigel, Tannin y Gema y Bromus auleticus. Las siembras puras mayoritariamente fueron Festuca Rizar, Reirás Perenne Virazón, que entró en estos últimos años, y después tuvimos Paspalum Iña CP y Paspalum Chirú, mayoritariamente CP. Y después tuvimos un número grande de mezclas de distintas combinaciones, de rotaciones cortas y largas, que están todas listadas a su derecha. Algunas principales características de algunos materiales. Voy a empezar por los que evaluamos en mejoramientos de campo. Muchas fotos y videos son todos de ustedes, los productores se van a reconocer en algunos lados. Lotus Iña Basalto es un lotus anual, de ciclo invierno-primaveral, para aquellos que conocen el rincón, parecido en ciclo, más tempranero, tiene un hábito más postrado y mayoritariamente intentamos evaluarlos en suelos superficiales y medios, pero no solo de basalto, sino también del cristalino y de las sierras del este. Hay unas 17 evaluaciones distintas más o menos. Después tenemos para los oros mejoramiento de campo, para los oros ambientes, hicimos mucho hincapié en elegir esta combinación de ambiente-variedad, y después le agregamos la tercera dimensión que fue el productor. Pero para los ambientes húmedos, los mejoramientos de campo que hicimos básicamente fueron con Gema y con Tannin. Tienen algunas pequeñas diferencias entre los materiales. Gema es un derivado de Macu, es muy rizomatoso, muy persistente, muy competitivo con el campo natural. Tannin es menos competitivo, tiene un hábito más erecto y produce mucho más semilla. Y bueno, en esas dos... En estos ambientes evaluamos estos materiales.
Y lo otro que está en el horizonte entre evaluar los mejoramientos de campo y evaluarlo en recuperar áreas de campo natural de alguna forma degradadas por algún evento o de agricultura o sobrepastoreo, es donde nos movimos con el Bromus auleticus. Para los que no conocen, es esta que está acá florecida bien acá adelante, está en su apogeo en las banquinas de ruta, y esperemos que dentro de unos años no solo verlo en las banquinas de ruta, sino del otro lado de la alambrada un poquito más. Pero tuvimos lindas experiencias, acá está Benito y algunos más que probaron con este material. Es una nativa, es perenne invernal, es de hábito muy postrado este material en los paraísos, tiene muy buena persistencia, hay que esperarla. Y Benito capaz que no. Después en el almuerzo nos puede compartir su paciencia. Paspalum niña CP es un Paspalum notatum. Acá ya empezamos a lo que fue las evaluaciones de pasturas más, pensadas como agricultura forrajera, preparando el suelo, sembrando con mayor potencial. Es una nativa de hábito de perenne estival. Vegeta desde octubre a abril, no significa que el resto del año no esté presente, sino que está presente, pero que hace una contribución menor, pero la etapa realmente productiva es de octubre a abril. Tiene un ciclo muy complementario con las templadas, con festuca y demás. Es un material que destaca por la capacidad colonizadora que tiene muchos rizomas, desde pocas plantas por metro cuadrado, realmente logra colonizar. Y la evaluamos en distintas circunstancias que las vamos a ir viendo con agregado de insumos y sin ningún agregado de insumos. Siguiendo con las que evaluamos en agricultura forrajera, la otra que evaluamos fue festuca, fue en este caso festuca rizar, que es una festuca de tipo continental, rizomatosa, acá también hay algunas plantas para el que no la conozca. Tiene un alto rendimiento anual, sobre todo invernal. Destaca la persistencia de este material, tiene una floración intermedia con respecto, por lo menos comparada con lo que es Aurora, que es la más temprana, y Fortuna es la más tardía de los materiales de Iña. Otra que evaluamos fue Achicoriña nova. Achicoriña nova es una reselección de materiales derivados de la certa y de otros tipos, de achicorias criollas. Tiene inducción floral, pero seleccionamos en contra de eso, o sea que tiene menos floración. Más tardía esa floración y tiene muy buena sanidad y muy buena josidad. Y la evaluamos en 2 predios en el sur. Y Reigras perenne virazón fue la última que entró, es un Reigras perenne seleccionado en Uruguay, es un Reigras que lo pensamos para 3 años, 2 veranos. Esta experiencia que se hizo fue junto a Prolesa y Raison en Cardona, bajo riego, una experiencia muy interesante. Vamos a compartir algunos datos de ella. Fue la última que entró. Y la secuencia de por qué iban entrando las especies va un poco atado a lo que hablamos antes. Disponibilidad de semilla, historia de las especies en el momento que las íbamos liberando y capacidad también nuestra de trabajar y de ir desarrollando estas experiencias. Esto es un listado de las variables que evaluamos. Hicimos altura de forraje, más de 11.000 medidas de altura de forraje en todos estos predios. Materia verde, o sea, medíamos visualmente cuánto era verde, cuánto era seco, más de casi 10.000 datos de materia verde. Cobertura de la especie sembrada, más de 700. La disponibilidad de forraje, casi 1.900 datos. Crecimiento estacional, más de 1.000 jaulas cortamos. Tasas de crecimiento lo mismo, deriva del dato anterior. Casi 1.300 datos, análisis de valor nutritivo de pasturas, 176 análisis de suelo, y en 23 validaciones fue donde efectivamente pudimos medir producción animal. 23 tipos de pasturas distintas en distintos lugares. Yendo a los datos, voy a empezar por los promedios generales como le decía, voy a hacer énfasis en lo que más se repetía. Esto es el caso para los mejoramientos de campo y para el Paspalum. Y bueno, estos son los promedios estacionales de todos los predios de todas las regiones. Y estas son las producciones anuales, promedio anual. Pero estos promedios, como vimos con la información que nos mostró Guadalupe, esconden un montón de variabilidad, un montón de situaciones que se fueron dando entre años, entre predios, entre regiones y entre productores. Porque vamos a ir viendo también el factor productor es determinante.
más determinante que la genética. Me autoflagelo acá mi trabajo de mejorador genético. El manejo está por arriba de toda la genética. Y eso fue determinante en cómo se adaptó esas especies y esas variedades y cómo está cautiva de alguna forma esa variabilidad. Esto es similar a lo anterior, solo que son las tasas de crecimiento. ¿Y por qué les quería mostrar esto? Más bien es un manojo de números que puede decir poco, son también promedios de todas las tasas de crecimiento por estación, de todas las variedades y de todas las regiones. Entonces, lo primero es distinguir las diferencias que hay entre un paspalum, donde crece mayormente en primavera-verano y el invierno es la menor producción. Los lotus perennes estivales, como son gema y tannin, donde generalmente los sembrábamos en suelos de mayor humedad, mayor fertilidad, eran probablemente los últimos lugares en secarse con todas estas secas que vivimos, con muy buenas tasas de crecimiento también de primavera-verano, pero también en el otoño. Y un lotus basalto, que es un lotus anual invernal, donde su apogeo debería ser el fin de invierno-primavera. Y les traigo esto para mostrarles que si hubieran sido primaveras relativamente normales, o las que deberían haber sido, todas estas medias, deberían haber estado bastante por arriba para lo que es primavera. Hubiéramos esperado que el lotus Iña basalto esté más en el eje de 30, los lotus tannin y gema 35, y paspalum un poquito más por arriba también. Entonces, todo lo que estamos viendo, de alguna forma, tiene ese manto de lo que pasó y lo que Guadalupe nos explicó los años anteriores. Y acá les quise abrir un poquito. Para mostrar las diferencias. El predio que estás viendo acá, a su izquierda, es un predio de Artigas que hizo un mejoramiento con lotus Iña basalto. Lo sembró en el año 2020, este es el primer año y este es el segundo año de la pastura. Y lo mismo para este predio, que también hizo un mejoramiento con lotus Iña basalto, pero en las sierras del este. Este es en Cerros de Amaro y este es en Sarandí de Cuaró. Si vemos las producciones anuales de los dos lugares, no distan mucho, más o menos 5.100, 5.200 kilos en Artigas y un poquito más en 33. Pero cuando empezamos a desglosar esos promedios, qué pasó adentro del año, qué pasó en las estaciones, vemos esto. Este último verano, en Artigas fue probablemente los últimos lugares donde llovió, empezó a llover, está el productor acá, fin de febrero, más o menos, cuando en el resto del país ya había, la primera quincena de enero ya había empezado a llover fuerte y terminó siendo un verano-otoño demasiado bueno para lo que esperábamos. En ese mismo verano, en los dos lugares, si bien la producción anual cerró muy similar, este tuvo un verano que produjo 329 kilos de materia seca, nada. Si ven una foto, les muestro una foto de lo que era eso, era prácticamente todo forraje seco. Muy poca área verde, muy poca producción. En una estación 300 kilos, estamos hablando que son 300 kilos en 100 días, ¿no? 3 kilos de materia seca por día, mientras el mismo mejoramiento, la misma variedad, en otro ambiente produjo 2.300 kilos prácticamente para ese mismo verano. Entonces, todo ese promedio, toda esa información que nos esconden los promedios, de alguna forma fue lo que el tener la red expandida fue lo que nos permitió ir captando esa variabilidad para un análisis que nos lo debemos de futuro, que va a tener que ser mucho más exhaustivo y mucho más profundo para empezar a entender la regionalización de los materiales y saber ubicarlos mejor. Esto que les quiero mostrar acá es, bueno, también muchas veces está, sobre todo en los mejoramientos de campo, la cuestión, bueno, es mejora sobre lo que tengo, cuánto más forraje produzco de mi campo natural del que partí. Entonces, como no teníamos evaluado para atrás, nosotros empezamos la red en el 2017, lo que pasó para atrás lo desconocíamos y tampoco teníamos o conservábamos, en el caso de los mejoramientos de campo, un campo natural testigo, porque esto no era investigación pura y dura. Esto era una validación, era llevar a predios comerciales la genética, de la mano de genética manejo, pero evaluarlo en las circunstancias del productor. Entonces la información que teníamos a mano es la información de pastizales ROW, estos son imágenes satelitales,
Entonces acá la línea azul esa les muestra ese campo que yo les decía, de Sarandí de Cuaró, el promedio de los 20 años para atrás, desde el 2000, creo que arrancan 2000 a el año pasado. Bueno, esta es la producción, la curva de producción de ese campo natural. Cuando se sembró el mejoramiento, que se sembró en el 20, la curva roja representa las producciones y ya vemos que desde julio, o sea, eso se sembró en marzo, abril, no recuerdo bien, pero creo que fue en esa fecha, desde julio ya se empezó a ver un crecimiento bastante por arriba de la media, incluso casi que en el límite superior de los registros que había. Y eso se continuó prácticamente hasta noviembre y después empezamos a transitar los veranos. Y los veranos fue lo que le mostró Guadalupe. Noviembre siempre llega, diciembre siempre llega, enero siempre llega. Y ahí vamos, subimos y bajamos según las lluvias. Y es lo que va pintando esa línea roja según esos golpes de agua que tuvo. Y en el otoño, ya en abril, miren cómo empezó a tener este crecimiento, ya estaba entrando a su segundo año esta pastura, empezó a tener un empuje realmente muy diferente a lo que es la media del campo natural del que veníamos para atrás. No importan tanto las magnitudes, la escala de las magnitudes, sino más bien el comportamiento. Y cuando le agregamos todo el año pasado, que fue su segundo año en la pastura, es la línea amarilla, en muchos lados se superpone con la roja, o sea que el comportamiento que tuvo el mejoramiento fue muy similar durante julio hasta noviembre, y como les digo, el verano siempre llega. Esto que representa acá, esta bajada impresionante, fue el verano del año pasado. En esa zona del país, donde no llovió nada, fue casi que el peor año, o de los peores en 20 años, o sea, ahí no hay mucho que hacer cuando no llueve, pero miren cuando empezó a llover como de vuelta retomó la fase, y acá ¿cuál fue la estrategia o el acierto de elegir una especie anual, una especie que tiene esta capacidad? Acá la especie estaba en el banco de semilla, había semillado en la primavera anterior, estaba la semilla, desde ahí se reconstruye, y esas son algunas de las habilidades que estas variedades para mejoramiento de campo las hacen potentes, las hacen persistentes. Esto es persistencia por semilla. Gema, tannin, las otras especies son persistencia por estructuras vegetativas, rizoma, reservas y demás. Esto es un caso que les quería mostrar para medir, bueno, ¿producimos más pasto con un mejoramiento de campo? En este caso en particular, ¿producimos más pasto de lo que partimos? Bueno, la respuesta es sí, esta historia sigue, y ahora vamos a ver después datos de producción animal. Y cuando nos íbamos a las pasturas más intensivas, acá les voy a traer dos casos de pasturas bien intensivas. Uno es una rotación corta de Chicoria y Ñanova, lo que les contaba Mario Fossati en su video, con Jorge Villarreal en Conchillas, y vean lo que son las producciones para el año 1 y año 2. Son pasturas de 2 años, achicoria mezcla con trébol rojo, y son realmente producciones muy buenas. Y lo mismo ocurrió para el caso de Reirás perenne de Virazón en estos 2 últimos años. Esto fue información de un seguimiento que hicieron Nicolás Baraybar y Félix Gutiérrez en Estanzuela. Acá tenemos las barras azules, son las producciones estacionales del Reirás perenne, que en este caso en particular estaba bajo riego, y las barras rojas son un Reirás perenne en secano en Estanzuela. No es en el mismo sitio, pero sí son comparables en cuanto al año de la pastura. Y bueno, esto lo que nos abre es la expectativa enorme que tienen este tipo de rotaciones cortas cuando las ponemos en una combinación de buen suelo, buen manejo, más riego, y ahí sumo a lo que comentaba Juan Pablo, a lo que preguntaba Juan Pablo, cuando se combinan todas estas cosas y un buen productor, hay pasturas que tenemos para sacarle muchísimo jugo. Y después empezamos a cruzar y a relacionar algunas variables. Y una de las que más usamos, cuando íbamos con los técnicos sectoriales, a los productores, es esta, la relación altura y disponibilidad de forraje. Es lo mismo que está haciendo el taller de gestión del campo, que está llevando el plan agropecuario llevando adelante, que es, bueno, de alguna forma dimensionar o tener alguna herramienta fácil para dimensionar cuánto es el stock de pasto que tengo. Y a partir de ese stock de pasto que tengo, empezar a dimensionar los pastoreos,
las demandas y demás. En este caso nosotros de algunas teníamos datos, pero no teníamos tantos datos tan a escala. Ya les sacamos 11.000 datos de altura de pastura. La mayoría los hicieron los productores. Le agarraron muy rápido la mano. Acá hay muy buenos usadores de regla y estimadores de stock. Y bueno, este es para uno de los casos en particular. Llegábamos a este número, que este número de vuelta es un promedio de todas las medidas para esta variedad, que en este caso era también un mejoramiento con niña basalto, pero que este promedio esconde toda esta variabilidad que hay interna, estacional, sobre todo estacional, y que ahora, en la medida que la tenemos, la podemos empezar a desagregar y tener esos estimadores por estación y por tipo de suelo, eventualmente. Y llegamos a todos estos valores, que estos sí son los promedios de varias de las pasturas que fuimos evaluando. Los de mejoramientos de campo se los agrupé todos a la izquierda y más o menos no varían mucho. Y era un dato que lo usábamos bastante frecuente cuando nos preguntaban, y la respuesta rápida era 250. Esa es la respuesta rápida que empezamos desde los primeros años a aprender. Bueno, ¿cuánto estimo por centímetro? 250. Y bueno, ese 250 se transformó en estos otros valores que no están lejos, pero que bueno, estos a su vez, para cada uno de los productores en el visualizador está desagregado estos promedios. Y cuando nos vamos a pasturas que ya son menos densas, nos vamos a un Lotus Rigel, que es un corniculatus que crece más en altura, que distribuye el forraje en varios centímetros, ya esto se empieza a hacer menos denso, o sea, hay menos kilos de materia seca por centímetro. Y bueno, y lo mismo cuando nos vamos a las gramíneas, que las gramíneas tienen, como lo ven acá adelante, tienen un comportamiento totalmente distinto a las leguminosas en general, y tienden a tener menor densidad por centímetro, menor kilos de materia seca por centímetro. Le decía que otro dato que analizamos fue entre ellos la proteína cruda. O sea, muchas de estas muestras se mandaron al laboratorio, se hizo análisis de valor nutritivo, y acá les traigo algunos ejemplos. Traigo para mejoramientos de Lotus basalto, Lotus Rigel y Lotus tannin. Le muestro por estación para cada uno de estos. Lo que vemos en general es que a fin de invierno, o en invierno, en fin de invierno es cuando hay en general un valor proteico más alto en esos mejoramientos. En la primavera en general tiende a ser alto y se empieza a diluir en la medida que la planta florece y que empieza a avanzar en su estado fenológico. Esto de vuelta es el promedio de muchísimas situaciones donde había mucha leguminosa, menos leguminosa y distribuida de distintas formas, y eran distintas leguminosas. Entonces, cuando lo tratamos de desagregar un poquito más y vemos qué pasó dentro de cada estación, para esta que es Iña basalto, que recuerden una especie anual, acá les agregué dos componentes más, dos variables más. La barra azul representa cuánto de forraje verde había en la mezcla, y la naranja cuánto era de la cobertura del lotus. Y en definitiva la proteína está muy asociada al contenido de proteína de esa dieta que le estamos ofreciendo a nuestros animales, está muy asociado a cuánto es verde. Hay un trabajo bien interesante de Martín Jaurena en relación a campo natural con estas variables, y cuánto es lotus, o sea, cuánto es leguminosa en esa mezcla. Entonces, cuanto más, la relación es bastante simple, cuanto más lotus, mejor contenido de proteína en la dieta. Y con las anuales, en este caso Iña basalto, vemos ese pico muy marcado fin de invierno-primavera, y después baja hacia el verano. ¿Por qué? Porque en el verano ya no hay leguminosa. Cuando nos vamos a los mejoramientos con lotus perennes, sigue habiendo bastante lotus en el verano, y por lo tanto se mantiene por más prolongado, más largo en el tiempo, esos valores de proteína cruda. Pero como le decía en lo anterior, también sigue escondiendo mucha variabilidad. Entonces volvemos a un caso particular. Si ven la anterior, vamos a ir a la anterior rapidito, para ver Lotus Iña basalto, vean lo que son la primavera. La primavera en este caso, que es la línea en la que va de proteína, anda en 14, 15 en el invierno y baja a 12 más o menos en la primavera. Cuando vemos un caso de un productor en particular, donde tenía más o menos un 40-50% de lotus en la mezcla, ya empezamos a ver que ya los contenidos de proteínas son bien diferentes.
Entonces, la importancia de tener para cada caso en particular la información general nos ayuda a entender un poco qué pasó después con las producciones animales en los casos que lo fuimos evaluando. Y acá lo otro que vemos, cuando comparamos un lotus anual con uno perenne, el perenne es el tanning de la derecha, vemos que los picos de verano y de otoño, en el caso de los perennes, se acentúan mucho. Se acentúan mucho por dos cosas. Primero, porque está la leguminosa presente, y segundo, por el manejo propuesto para estas leguminosas, sobre todo tannin y gema, donde hacemos una reserva en pie en el otoño, porque es el momento que necesitan generar reservas. Hay mucho más lotus en esa mezcla y por lo tanto rapidito nos copia lo que está pasando en proteína. Y ahora para ir puntualizando en algunos datos de producción animal en particular, vamos a ver algunos de mejoramientos de campo y algunos de producción de festucas, sobre todo festucas de mezclas con blanco y lotus. Este primer caso es para basalto, mejoramientos de lotus basalto, el modelo de lotus anuales, donde les mostramos al principio son todos los primeros años del mejoramiento separado del segundo, tercero y demás. ¿Ah? Porque entendemos que el primer año siempre es un año donde a veces se toma más cuidado, se tiene más cuidado con la leguminosa para que se implante bien, donde hay algunos productores que tienen más recelo en pastorear, y se le hace un menor aprovechamiento. De estos casos teníamos 5 que contabilizaban más o menos 340 hectáreas bajo evaluación. El promedio de carga utilizado durante el primer año fue, acá está, 425 kilos. Se pastoreó más o menos 180 días en promedio esas 5 experiencias, con ganancias de 750 gramos y producciones de 188 kilos para el primer año. Cuando pasamos al segundo, ya teníamos en evaluación 4 predios distintos con más o menos 245 hectáreas bajo evaluación. La productividad de esos mejoramientos pasó a ser 247 kilos de peso vivo promedio. Y vean lo que son entre el mínimo que era 220 kilos y un máximo de 287. Con cargas ya un poquito superiores, la carga máxima fue de 550 kilos y las ganancias más o menos se mantuvieron en un eje más bajo porque se aumentó la carga. Y acá vimos otra gran variación y aprendimos un montón de ver en base a lo que los productores tomaban decisiones. Había productores que preferían priorizar la ganancia individual en detrimento de la ganancia por hectárea, porque tenían un objetivo que cumplir, un objetivo de producto que lograr en cierto momento del año. Y fue muy interesante ver cómo bajas cargas, priorizando ganancias individuales, incluso en estos mejoramientos, estos de segundo año, estos de segundo y tercer año, tuvieron durante el invierno ganancias de 1 kilo sostenidas cuando se usaban cargas relativamente bajas, y cuando pasamos a cargas más altas, bajaba notablemente, bajaba 400 o 500 kilos. Esto es con la mayoría de los datos de segundo y tercer año son con recrías, y en el caso de los de primer año hubo algún productor que usó esta foto que están viendo abajo, que fue para las vacas primíparas, o sea, entraron vaquillonas preñadas o recién paridas, se crió el ternero y se volvió a preñar la vaca tenemos datos de 85% de preñez en esa categoría, sin destete precoz, y esos datos son muy coincidentes con 4 años de promedio que traemos de Glencoe, que es un mejoramiento basalto que tiene mucho más años y que andaba en el entorno del 92% de preñez en esa categoría. Cuando nos pasamos a los otros mejoramientos, con mejoramiento de campo con especies perennes, y les traigo los casos de tannin y gema y se los promedié. De primer año evaluamos 3 situaciones con 65 hectáreas bajo evaluación. Produjeron 216 kilos de peso vivo en su primer año estos mejoramientos y tuvieron ya cargas bastante más altas. Recuerden que en general estos mejoramientos están ubicados en suelos bajos, buenos en cuanto a fertilidad, con mucho más disponibilidad de recursos, y era el último lugar en secarse en los lugares donde eventualmente faltó el agua en primavera-verano.
Y cuando nos pasamos a estos mismos mejoramientos, pero ya de segundo y tercer año, acá fuimos capaces de evaluar 6 pasturas distintas, 185 hectáreas. Estos mejoramientos ya pasaron a producir en promedio 264 kilos de peso vivo, con un rango de 241 el mínimo y 325 el máximo. Lo otro que se amplía mucho en comparación con las especies anuales son los días de pastoreo. En general, en estas especies tendemos a tener más días de pastoreo efectivo que los que tenemos en mejoramientos de especies anuales que tendían a estar un poco por nuestra recomendación y un poco por la decisión de los productores en suelos más limitantes en cuanto a recursos. Me refiero a suelos medios y superficiales. La otra situación que evaluamos, y entrando un poquito más a las pasturas ya sembradas, les voy a mostrar datos de Paspalum y Niña CP en dos situaciones bien contrastantes y 2 años cada uno. La primera fue con agregado de insumos, y en insumos me refiero a urea durante el verano. Es el predio del Letrevero de la familia Garagorri y posteriormente de la sociedad Hernandarias. En promedio esos 2 años se pastorearon 115 días promedio año, se usó nitrógeno, se usaron 105 kilos de nitrógeno por hectárea, son 200 y algo kilos de urea, repartidos desde noviembre a marzo, que fue el periodo de mayor utilización. En este caso se tuvieron ganancias de 670 gramos por animal por día, con cargas muy altas por la capacidad de carga que tiene el Paspalum y sobre todo fertilizado, unas cargas bastante altas, 1.700 kilos peso vivo por hectárea, y producciones de 362 kilos de peso vivo por hectárea. Pero también esta especie, como les decía, fue una especie media bisagra del Paspalum porque la evaluamos desde situaciones donde se quería restablecer productividad en campos que tenían cierta degradación, gente que quería salir de verdeos o de esta agricultura forrajera más intensa y quería irse a una fase más, sí forrajera, pero más suave, con menos agregado de insumos. Y este es uno de los casos. El caso de la blanqueada de la familia Sarabia, donde también se evaluó durante 2 años. En este caso no fue recría como el anterior, fue con cría, con rodeo de cría. También el objetivo era preñar fácil. Preñar fácil significa sin hacer precoz, sin agregar mucho insumo, era manejo. Y el área de Paspalum, que no solo incluía el CP, sino también área de Paspalum dilatatum. Y bueno, acá lo que obtuvo fue ganancias diarias en las vacas de 400 gramos por animal por día, los terneros ganaron 800 gramos por animal por día, se destetaron con 200 kilos esos terneros, la carga fue bastante más aliviada que antes cuando usábamos, que el caso anterior, no se usaba insumo, fue de 700 kilos por hectárea, se produjeron 153 kilos, no puse acá el dato de preñez, el promedio de los 2 años, pero fue algo de alrededor del 90%. Sé que Nacho está ahí, Nacho Sarabia anda acá y va a estar, después me corrige si le estoy errando. Y en este caso en particular fue sin agregados de insumo. Pero ¿cuál era el secreto de esta pastura? Porque no todo es magia. Estas pasturas venían de verdeos de raigras que tenían también mucha leguminosa anual. Y leguminosa anual me refiero a... Tenía Lotus rincón, tenía trébol subterráneo y tenía trébol vesiculosum. Cuando se pasó al Paspalum, y eso sí lo teníamos claro que iba a pasar, lo que paulatinamente fue desapareciendo fue el raigras. ¿Por qué? Porque no había tampoco agregado de urea y tampoco había espacio libre en el invierno, estaba el Paspalum. Pero lo que siguió apareciendo consistentemente fueron las leguminosas anuales. Y son las que meten nitrógeno al sistema y las que de alguna forma, si bien Nacho no fertilizó con urea, potenciaron el sistema. Y eso es un modelo que nos enseñó y nos tiró pautas de por dónde ir en otras cosas que estamos haciendo dentro de INIA. En cuanto a las festucas, evaluamos, acá promedié todo, son cuatro pasturas distintas, casi 300 hectáreas bajo evaluación. Estas festucas produjeron en promedio 624 kilos de peso vivo. Son con cargas bastante altas. Acá se prioriza la ganancia por hectárea y no tanto la ganancia individual. Hay que mantener carga y sostener carga. Estas festucas
durante los meses de junio, julio y agosto tuvieron un agregado de sorgo, ¿no? 2 kilos por animal por día. Son festucas que vienen sobre rastrojos de arroz. Es un sistema que realmente funciona bien y es una de las festucas que Fernando Latazzi siempre broma que es la más al norte de Uruguay y no le erra que es la más al norte del Uruguay. Y puse esto acá, esta foto, las dos fotos creo que trato de transmitir cosas con las dos fotos, que no es solo la genética, de lo cual nos enorgullecemos y estamos convencidos de nuestro producto, sino es el manejo. Y acá el productor, hay mucho pienso atrás de esto, hay mucho manejo, mucha toma de decisión. Él con este aparatito mide altura, lo hace mensualmente, lo podría hacer con una regla, él tiene cómodo hacerlo con esto, y en base a esas alturas recalcula stock todo el tiempo, corrige cargas, reasigna lotes y toma decisiones todo el tiempo. Entonces esa sintonía fina de estar arriba de la pastura fue lo que le permitió a él tener promedio de estos cuatro que acá son desde el 2020 hasta 2019, la primera festuca hasta el año pasado, promedio 624 kilos de peso vivo por hectárea. Y como comentarios finales, hay muchísima más cosa por analizar, pero traté de resumir en algunas cuestiones de las que salieron bien y de las que no salieron tan bien. La primera es la implantación, y donde creemos que fue muy relevante la decisión, y me parece que es la primera decisión que tratamos de discutirla con todos los productores, fue esa combinación de ambiente y sistema. El ambiente adecuado para cada variedad. Y le puse sistema porque el sistema también dependía de la decisión, no era solo en este tipo de suelo ir con esta pastura, sino dependía muchísimo de cuál era lo que el productor necesitaba en la pastura, cuál era los requisitos, cuál era la expectativa que él tenía. Y dependiendo del tipo de sistema de producción eran expectativas bien diferentes, dependiendo de la intensidad que el productor le quería poner, eran expectativas bien distintas. Había productores que no podían, no tenían tiempo de dedicarle mucho a esa pastura en especial, o por gusto o por tiempo, o porque el negocio no le iba por ahí, y prefería algo más suave, algunas pasturas que sean las decisiones más fáciles de tomar, o que te penalice menos el tomar una decisión no a tiempo, y otras combinaciones donde realmente el productor le gustaba estar arriba, le gustaba la pastura, estaba constantemente tomando decisiones y quería tomar otros desafíos. Entonces esa combinación es crucial, y es crucial desde la implantación de la pastura hasta todo lo que pasa después. En mejoramientos de campo, en lo que lleva de estos 4 o 5 años, se constata claramente el aumento de forraje que los mejoramientos provocan en esa intervención en ese campo. Lo que queremos es que intervención no afecte otras cosas del campo, otras cuestiones del campo, como por ejemplo el propio campo natural y la composición botánica, y sin duda que repercute en la producción animal. Y la persistencia de estos materiales tiene que ser una persistencia productiva, insistimos siempre con eso. No sirve de mucho que sea una persistencia testimonial, que digamos, está la planta, hay plantas, ¿sí? Persiste porque está, pero produce poco, no, tiene que estar y producir. Y en esa sintonía de estar y producir, tuvimos que nosotros irnos reajustando mucho de los manejos, usando otras tecnologías que el resto del equipo Pasturas había desarrollado, como la aplicación Optifer para tomar decisiones sobre refertilizaciones y demás. Un montón de cuestiones que fueron haciendo a la cosa. Y bueno, el mensaje rápido, si se quiere no errar, parece que el Lotus Viña Basalto es la más fácil de no errar. ¿Por qué? Porque se implanta relativamente con sencillez, la probamos desde suelos muy pobres a suelos menos pobres, desde muy superficiales a menos superficiales. Cuanto más recursos le das, más produce, cuanto menos recursos le das, menos produce, pero está. Pero es una parte de la historia. Después hay un montón de otras decisiones donde otras especies son las más adecuadas. Y el manejo es clave. El manejo fue clave
y lo pongo por arriba de la genética porque el manejo hacía la diferencia entre que vaya bien o que no vaya tan bien. Además del clima, que también fue clave y está por arriba del manejo. Si no nos llueve, no nos llueve y hay poco para hacer. Nos podemos preparar, pero eso va a pasar y le pegó a varias pasturas. Increíblemente perdimos pasturas por inundación. Creo que la única imagen que mostró Guadalupe en enero del 2019 con un manchón así de exceso hídrico fue bien en el norte, el extremo norte, el Cuareim creció 3 metros, nos tapó 2 festucas y las perdimos. Y hoy venir a contarles que perdimos pastura por inundación está complicado, porque es más fácil decirles que perdimos por sequía, algunas de ellas, pero también pasó eso. Pero la mayoría no las perdimos. Incluso en la seca anterior, las secas 18-19, que había algunas pasturas que venían de esa época, la 2021, perdón, y esta última, la mayoría de las pasturas logramos que sigan. Hubo que ajustar muchísimas cuestiones de manejo. Y ahí vuelvo a lo mismo del manejo. En cuanto a producciones animales, tuvimos algunas buenas, otras muy buenas, y eso dependió del ambiente donde hicimos esas pasturas. Desde mejoramientos de primer año que producían 120 kilos o 180 kilos en ese entorno, a mejoramientos en el segundo año que ya pasaban a producir 250 kilos en promedio. O pasturas, festucas de primer año, estos casos en particular sobre rastrojo de arroz que producían 400, 500 kilos de peso vivo el primer año, lo cual es excepcional, a festucas ya del segundo y tercer año que pasaban a producir en promedio casi 700 kilos de peso vivo. Y acá, si bien no tenemos el dato concreto de algunas de las rotaciones cortas de gran potencial, yo acá les mostré el caso de la chicoria, de las mezclas con la chicoria y las mezclas con raíraz perenne bajo riego, que fue la verdad una experiencia muy interesante que vimos. En bajo producción de leche no tenemos el control lechero para saber bueno, cuánto efectivamente produjo, pero tienen un potencial, puestas a funcionar en el lugar adecuado, tienen un potencial enorme de crecimiento. Y la genética está nueva, en el caso de chicoria es un plus sobre la certa, capaz el crecimiento residual es menor, pero en el caso de raíraz perenne es poner prácticamente algo nuevo en el mercado o algo muy diferente a lo que habitualmente teníamos. No es que antes no hubiera raíces perennes, había algunos y buenos. Acá se combina mucho trabajo de selección local con cosas de manejo que también fuimos desarrollando simultáneamente, fuimos aprendiendo e intentando armar un paquete de manejo mínimo como para hacer funcionar estas pasturas. Y lo más rico de todo es lo que pasó con ustedes en general, ese proceso de intercambio continuo. Fueron 4 o 5 años, como le decía Virginia, arrancamos con 3 predios en el CREA Salto. Me acuerdo le agradezco a Eduardo Maldini, que era el ex asesor del CREA Salto, que fue el primero que nos acercó a algunos productores, y de ahí terminamos con lo que terminamos ahora. Un gran agradecimiento a todo FUCREA, porque muchos de los grupos CREA se sumaron a esto, de los asesores, apoyaron muchísimo, también al plan agropecuario, que los extensionistas del plan en muchas zonas se arrimaron mucho, arrimaron productores, participaron, y al SUL, que también se sumó, hicimos jornadas, tuvimos menos ovejas pastoreantes, pero tuvimos, y buenos casos, y hay algunos acá presentes, pero también el SUL participó mucho activamente. La verdad que se armó un buen grupo con muy buena sintonía entre las instituciones y con este grupo de productores, que fue de ida y vuelta constante. Y nosotros aprendimos muchas cosas que algunas las fuimos aplicando más rápidamente, no tanto de la genética, ya tuvimos discusión de eso, de cuánto de decisiones de cuánto voy a mejorar en el futuro salen de la red, y capaz que no tanto, porque en realidad son procesos de muy largo, pero sí de manejo. Aprendimos mucho de manejo y aprendimos a sacarnos el balde en algunas cuestiones que nosotros íbamos muchas veces con una propuesta muy acotadita, muy encorsetada, decir, bueno, me parece que para vos este Lotus en este lugar, y así arrancamos con algunos productores, y algunos de ellos muy rápidamente se dieron cuenta que para ellos la jugada iba por otro lado,
y nos lo propusieron y cambiamos, y de eso aprendimos mucho porque nos sacó de un poco donde veníamos pensando las cuestiones y las repensamos muchas de ellas. Así que le agradezco a todos los productores, le agradezco también por haber venido, a los que no pudieron venir, por ser siempre partícipes y estar mandando mensajes hasta hace cuestión incluso con datos. Hasta ayer me pasaban datos que querían que estén así que bueno, muchísimas gracias a todos y en especial al equipo de pasturas de todo Iña, al equipo de sectoriales de todo Iña, que se sumó con mucha fuerza, difusión, y el equipo chico acá de pasturas de Iña Tacuarembó, a los técnicos y todos los que salían con nosotros, Fernando, Rubén Mérola, Maxi, Nelson Rodríguez, Natalia, que también ayudó en toda la parte de procesamiento de muestras, que muchos de ustedes conocen a todos ellos porque iban con nosotros al campo, así que en especial muchísimas gracias y bueno, esperemos que con la discusión del taller haya humo blanco para que esto intente seguir. Gracias.